tal amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas quesadillas fritas. Vamos a hacer dos masas, una desde cero con harina de maíz y la otra a partir de masa de tortillería. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. ¿Estamos listos para comenzar nuestras quesadillas? Son quesadillas fritas. Así es que la masa lleva un poco de harina de trigo. Si tú tienes problemas con el gluten, puedes ocupar harina de arroz en su lugar. A mí me gusta más el trigo para suavizar la masa. Son 2 tazas de harina de maíz. Puede ser también la de antojitos. Por 2 cucharadas de harina de trigo o harina de arroz. Como siempre, la receta completa estará al final del video. Vamos a revolverla. Enseguida vamos a añadir una cucharadita de sal. Esta cucharita es muy pequeña, son aproximadamente 3 gramos de sal. Le voy a poner cucharadita y media. Una vez que tenemos integrados nuestros ingredientes secos, comenzaremos a agregar agua tibia. Poco a poco comenzamos a integrar el agua con los ingredientes secos. El paquete siempre te va a decir un aproximado de una taza, un cuarto o un medio de agua. La realidad es que las masas, al prepararlas, te van a ir indicando cuánta agua necesitan. Así es que te sugiero tener tibia, 2 tazas de agua e ir integrando a necesidad. Hasta este momento llevo 1 taza de agua. Ahora es cuando ya meteré la mano para checar la humedad que ya tiene la masa. Como pueden ver, ya se está formando una masa. Añadimos un poco más. Llevamos hasta ahora 1,5 tazas de agua tibia. Siempre usen agua tibia, no usen agua caliente porque entonces comenzarán a cocer su masa. Vamos a saber que ya está lista cuando hagamos esto y ya no hay nada pegado en nuestro bowl. La bajamos a la mesa. Ya está lista nuestra masa y la vamos a cubrir con papel film y la dejaremos reposar por espacio de 40 minutos. Y por el otro lado tenemos aquí masa de tortillería. De esta solo voy a preparar un poquito, ya que las quesadillas solo son para mi esposo y para mí. La vamos a salar, igual que la anterior. Les recomiendo no dejarla muy salada, debido a que el queso ya tiene suficiente sal. Regularmente prueben primero su queso y después decidan qué tanta sal le van a aplicar a su masa. Esta masa no me va a necesitar agua, está en perfecta consistencia. Únicamente le voy a agregar la sal y 1/4 de cucharada de Royal. Si sientes que al integrar el Royal o el bicarbonato se resecó tu masa, aplícale 1 cucharadita de agua y amásala de nuevo. Una vez integrado perfectamente nuestra sal y nuestro polvo de hornear, le vamos a añadir 2 cucharadas soperas de harina de trigo o harina de arroz. Yo prefiero integrarle harina de trigo porque me suaviza más las quesadillas a la hora de que se fríen. Tú puedes ocupar la que tú gustes. Si de hecho tienes problemas con el gluten, te recomiendo ocupar la de arroz. Ya está lista la masa. Recuerda siempre cubrir tu masa mientras no la estés ocupando. Estas masas se resecan muy rápido con el aire. Vamos a formar las quesadillas con la masa de tortillería. Encendemos nuestro aceite
Tomaremos una porción suficiente que no sea muy grande, aproximadamente del tamaño de una nuez de Castilla grande. Oprimimos, cerramos nuestro hule, cerramos la mariquita, cerramos, volteamos y volvemos a pasar la máquina. La sacamos del plástico y la pasamos a un hule a esperar en lo que le ponemos su relleno. Recuerden precalentar su aceite antes de llenar sus quesadillas. Hacemos a un lado la mariquita. Vamos a rellenar nuestra quesadilla. Le ponemos el queso. Les recomiendo usar un queso blanco que derrita. Puede ser quesillo, puede ser cualquier queso blanco, pero que derrita. Con el mismo plástico vamos a cerrar nuestra quesadilla. Y con los dedos vamos a presionar la orilla para sellarla perfectamente y que no se nos salga el queso a la hora de la fritura. Quedarán algo así como una empanada. Y ponemos a freír nuestras quesadillas, siempre metiéndolas al aceite hacia la pared. Nunca avientes a la hora de freír hacia ti, ya que te puede brincar el aceite y quema terriblemente fuerte. Procuren sellarlas muy bien, ya que si se comienza a salir el suero del queso, les va a brincar muchísimo el aceite y es muy molesto. Denles un minutito de cocción por cada lado y las volteamos hasta que las veamos doraditas. Eso que escuchan es que se está empezando a salir el suerito del queso por algún lado. En no más de 5 minutitos ya van a tener sus quesadillas perfectamente listas para servir. Son una garnacha deliciosa de antojito para viernes, para el fin de semana, hasta entre semana que se te antojó. Prepáralas, son deliciosas. Les vamos a sacar, apagamos la lumbre. Y las pasamos al papel absorbente. Estamos súper listos para servir nuestras quesadillas. Las vamos a acomodar así como en batería. Les voy a poner, en mi caso, col. Me gusta mucho la col para acompañar las garnachitas. Enseguida les vamos a poner cremita. Me acompaña delicioso la crema. Y enseguida tengo una salsita de chipotle que también está en los tutoriales. Me voy a poner un poquito de salsita. Y como nunca es suficiente, un poquito más de queso. Nunca va a ser suficiente mantequilla o suficiente queso. A mí me encanta ponerle siempre a las garnachitas encima. Listísimas nuestras quesadillas. Huelen delicioso y por supuesto que ahorita me las voy a comer. Espero que se animen a prepararlas en casa y que las disfruten muchísimo. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y marquen la campanita. Así recibirán notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.